Currículum de Enfermería, una atención incluyente. Los participantes somos Javier Ricardo Flores Rodríguez, John Jairo Peralta Franco, Yamile Rendón Cano, para la asignatura Investigación Aplicada. Nuestra pregunta de investigación es cómo se está desarrollando el aprendizaje para atender pacientes con incongruencia de género en enfermeros en formación en 3 universidades colombianas, 2 de Bogotá y una de Medellín. Para la búsqueda de la literatura realizamos una revisión en diferentes bases de datos. Utilizamos los términos Nurse Education, Transgender Person y encontramos pocos estudios relacionados en la formación de este tema en nuestra búsqueda. Por lo tanto, documentamos la necesidad de más estudios e investigación sobre este tópico. En el contexto de formación de enfermería, la atención a personas con incongruencia de género ha emergido como un desafío importante y necesita adaptarse a esta necesidad de la sociedad. Como indica la Organización Mundial de la Salud en 2019, la atención a la incongruencia de género debe ser una prioridad en el sistema de salud. Sin embargo, en muchos programas académicos aún persisten vacíos críticos en la capacitación del personal de salud, generando un reto para la salud mundial. Además, en el ámbito académico seguimos enfrentando grandes limitaciones. Los contenidos sobre diversidad de género son escasos y cuando existen muchas veces son opcionales o superficiales. Y cuando hablamos de formación y competencias, no se trata solo de saber, se trata de tener conciencia, comprensión y capacidad real de aplicar esos conocimientos adquiridos a través de la experiencia. Solo así podremos brindar una atención verdaderamente adecuada, humana y respetuosa con las personas con incongruencia de género. En la ausencia de capacitación encontramos una barrera que aumenta la brecha en la atención de personas con incongruencia de género y esto se convierte en un desafío crítico en el programa de formación en enfermería. En los programas de enfermería los contenidos son limitados o nulos, a pesar que existen políticas de salud e inclusión para esta población. Persisten las limitaciones y los vacíos en estos programas. Para hablar un poco del marco conceptual en Colombia, debemos tener en cuenta que existen marcos normativos en la salud como el Decreto 1227 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social que establece medidas para garantizar el derecho a la salud de personas transgénero, incluyendo el uso del nombre social y la no discriminación en servicios médicos. La escasez de la literatura sugiere que estas políticas no se han traducido en prácticas documentadas o evaluadas en la atención primaria, lo que conlleva inexistencia de rutas claras, ausencia de protocolos, precariedad en la atención e incluso aumento en riesgos para los pacientes. Todo esto dejando en evidencia la amplia brecha que aún persiste en la atención a esta población. Por otra parte, en la literatura encontramos estudios en Brasil, que es el principal país que escribe en Latinoamérica, quien evidencia invisibilidad de personas con incongruencia de género en el sistema de salud. Por otra parte, encontramos a Europa Central, donde menos del 30% de profesionales de enfermería han recibido formación en atención a personas con incongruencia de género. Por otra parte, Canadá y Estados Unidos en sus estudios resaltan la importancia de la comunicación y el abordaje de esta población y finalmente diferentes revisiones sistemáticas buscan la mejoría en la competencia cultural para de este modo garantizar la buena atención en salud a esta población. Para hablar un poco del marco teórico debemos tener en cuenta el desarrollo de competencias. Sobre todo competencias para atender a pacientes con incongruencia de género, lo que va a representar un reto académico y profesional, ya que requiere de conocimientos específicos, sensibilidad cultural y habilidades comunicativas. Para analizar cómo se construyen estas competencias, nos fundamentamos en dos teorías claves dentro del paradigma constructivista: la teoría sociocultural de Lev Vygotsky y la teoría del aprendizaje experiencial de David Kolb. Para recordar un poco, el paradigma constructivista sostiene que el conocimiento se construye activamente a través de la experiencia y la interacción. A diferencia de otros enfoques como el positivista o crítico, el constructivismo se enfoca en cómo las personas interpretan el aprendizaje dentro de contextos sociales específicos. Aplicando este paradigma al tema de estudio nos permite explorar cómo estudiantes de enfermería
desarrollan conocimientos y actitudes a partir de vivencias clínicas, interacciones y reflexiones, e incluso cómo se promueve una actitud de autoevaluación e indagación crítica. Por otra parte, la teoría sociocultural de Vygotsky nos habla que el aprendizaje ocurre mediante la interacción social y cultural, donde se destacan zonas de desarrollo próximo y la mediación del lenguaje. En la formación en enfermería, la adquisición de competencias en atención a personas con incongruencia de género va a estar influenciada por la socialización académica, experiencias clínicas e interacciones con docentes y pacientes. Aquí toma importancia las zonas de desarrollo próximo que permiten que los estudiantes desarrollen habilidades con el apoyo de profesionales más experimentados y el lenguaje como otra herramienta clave fundamental, la cual genera una influencia en la percepción y en las actitudes de lo que están aprendiendo. La teoría del aprendizaje de Kolb nos va a proponer un ciclo de aprendizaje compuesto por una experiencia concreta, una observación reflexiva, una conceptualización abstracta y una experimentación activa. La experiencia concreta va a exponer a los estudiantes a escenarios clínicos reales. La observación reflexiva les permite analizar situaciones vividas. La conceptualización abstracta facilita la integración del conocimiento teórico y la experimentación activa promueve el desarrollo de nuevas estrategias clínicas. En cuanto a la metodología del estudio, se definió como fenómeno a analizar el comprender cómo se desarrolla el aprendizaje en enfermería para la atención de personas con incongruencia de género. ¿Cómo lo investigaremos? Consideramos que para comprender este fenómeno, un enfoque cualitativo es pertinente. Además, se escogió un estudio de caso instrumental, ya que a través de 3 casos seleccionados se nos permitirá analizar un fenómeno mucho más amplio, como es la formación en diversidades de género en enfermería. También nos ayuda a analizar cómo los currículos abordan estos contenidos, cómo se viven en la práctica formativa, considerando los diferentes contextos socioculturales. Con esta metodología también pretendemos analizar en profundidad las experiencias, las dinámicas pedagógicas y los desafíos de 3 programas de enfermería en Bogotá y en Medellín. ¿Por qué escogimos este tipo de estudio? Básicamente, el estudio de caso nos ayudará a entender no solo si existen contenidos inclusivos, sino cómo se enseñan, cómo se viven y cómo se perciben, dado que incluye el análisis de voces, tensión y de prácticas vividas en la formación de los enfermeros. Es ideal para analizar y estudiar estos fenómenos complejos y sensibles. Es coherente tanto con el paradigma constructivista como con las teorías de Vygotsky y de Kolb, que nos ayudan a analizar el aprendizaje desde la interacción social y la experiencia. Para las técnicas de recolección de la información que nos permitirán acopiar voces y datos, utilizaremos 2 técnicas complementarias. Por un lado, entrevistas semiestructuradas a estudiantes y profesionales en enfermería. Contamos con que algunos de ellos pudieran o no ser responsables curriculares y por otro, se hará revisión de planes de estudios y guías docentes, haciendo un análisis de la presencia de contenidos inclusivos. Esto nos permitirá contrastar lo que se dice, lo que se hace y lo que está escrito. La información se analizará mediante un enfoque temático inductivo a partir de categorías emergentes. Se codificarán datos y se triangularán los mismos a partir de las 2 fuentes, finalmente incorporando la reflexividad del equipo investigador y con esto asegurar que el análisis sea crítico y ético. ¿Qué nos aporta esta metodología? Nos permite alcanzar una comprensión profunda y situada del fenómeno, nos permite lograr la inclusión de múltiples voces, perspectivas y experiencias, y nos sirve como un insumo para una futura transformación curricular. Pero a pesar de lo rica y profunda que pueda ser esta comprensión a través del estudio, sus resultados no son generalizables a todos los contextos, aunque sí pudieran ser transferibles. También reconocemos que puede haber posibles resistencias institucionales y sesgos, pero que creemos podemos superar mediante la triangulación y la validación participativa.
Como objetivo final, el estudio pues lo que intenta es hacer una transformación de la formación en enfermería y con esto impactar en una transformación hacia la atención de las personas con incongruencia de género. Finalmente, el cronograma está planteado a 10 meses, donde en los primeros 5 meses se realizará una revisión bibliográfica y desarrollo del protocolo, y los últimos 5 meses se aplicarán entrevistas, se consolidarán datos, se realizará la elaboración y entrega del trabajo final. Esta fue la bibliografía utilizada. Muchas gracias.